Hola a todos y bienvenidos a un emocionante viaje al pasado. Hoy exploraremos las criaturas más temidas que caminaron sobre la Tierra hace millones de años. Estos dinosaurios eran depredadores implacables, supervivientes extremos y, algunos, verdaderas pesadillas vivientes. Prepárate para descubrir sus habilidades, sus estrategias de caza y cómo dominaron su entorno con brutalidad y poder. Así que acomódate, porque estás a punto de conocer a las 10 bestias prehistóricas más aterradoras que jamás existieron. El Carnotaurus, que vivió hace aproximadamente 70 millones de años en el Cretácico tardío, fue uno de los depredadores más distintivos que jamás haya existido. Su nombre, que significa toro carnívoro, proviene de sus característicos cuernos que le daban un aspecto aterrador y único entre los terópodos. Este dinosaurio podía alcanzar una longitud de 8 a 9 metros y pesaba alrededor de 1,5 toneladas. Lo que hacía al Carnotaurus tan fascinante, además de sus cuernos, era su extraordinaria velocidad. Era uno de los terópodos más rápidos, diseñado para cazar en campo abierto. Sus largas patas traseras y su estructura aerodinámica le permitían alcanzar a sus presas con facilidad. Pero lo que realmente capturaba la atención de los paleontólogos era su peculiar anatomía. Sus brazos eran extremadamente cortos, incluso más que los del Tiranosaurio Rex, y carecían de función aparente. Sin embargo, su potente mandíbula, llena de dientes afilados, compensaba cualquier limitación. El Carnotaurus embestía a sus presas con fuerza brutal, utilizando sus cuernos como un arma para desorientarlas o incluso matarlas. Este dinosaurio no era solo un cazador, era una máquina de supervivencia. Sus restos encontrados en Argentina revelan un animal adaptado para dominar un entorno hostil. Desde emboscadas hasta carreras a alta velocidad, el Carnotaurus demostraba ser un depredador temible. El Spinosaurus no solo es uno de los dinosaurios más grandes que haya existido, sino también uno de los más enigmáticos y aterradores. Este colosal depredador alcanzaba hasta 18 metros de largo y un peso estimado de 7 a 9 toneladas, lo que lo convierte en el mayor carnívoro conocido, superando incluso al icónico Tiranosaurio Rex. Lo que distingue al Spinosaurus de otros depredadores es su capacidad de adaptarse a un estilo de vida semiacuático. Su cráneo alargado, similar al de un cocodrilo, estaba equipado con dientes cónicos, diseñados para atrapar presas resbaladizas como peces gigantes y otras criaturas marinas. Era el rey tanto en tierra como en el agua. Además, esa icónica vela en su espalda, formada por espinas alargadas de su columna vertebral, ha intrigado a los científicos durante décadas. Aunque se desconoce exactamente para qué servía, muchos creen que se utilizaba para regular su temperatura corporal, exhibirse ante otros de su especie o intimidar a rivales y presas. El Spinosaurus también tenía unas patas traseras más cortas y pies adaptados para nadar, lo que lo convertía en un depredador perfecto para ríos y lagos. Imagina enfrentarte a este monstruo mientras nada silenciosamente hacia ti, acechando desde las profundidades. En su hábitat prácticamente no tenía competencia. El Utahraptor fue el raptor más grande conocido, una versión aterradora de los velociraptores que Hollywood popularizó en Jurassic Park. Este dinosaurio, que vivió durante el período Cretácico temprano hace unos 125 millones de años, medía entre 6 y 7 metros de largo y pesaba hasta 500 kilogramos. A diferencia de sus primos más pequeños, el Utahraptor no dependía únicamente de la velocidad, sino también de su pura fuerza bruta y coordinación en grupo. Este dinosaurio cazaba en manadas, lo que lo convertía en un depredador extremadamente peligroso, incluso para presas de gran tamaño. Su característica más mortífera era su garra retráctil, que podía medir hasta 24 centímetros. Con esta garra afilada, el Utahraptor podía desgarrar carne con facilidad, saltando sobre sus víctimas y atacándolas con una precisión letal. Este comportamiento lo hacía un maestro en la caza, tanto en bosques densos como en terrenos abiertos. Pero no solo era aterrador por su garra, también tenía una inteligencia superior en comparación con otros dinosaurios de su tamaño, lo que le permitía trabajar en equipo para acorralar y derribar presas mucho más grandes que él. Si los herbívoros gigantes creían que estaban seguros por su tamaño, el Utahraptor se aseguraba de demostrarles lo contrario. Aunque el Tyrannosaurus Rex es uno de los dinosaurios más famosos, no podemos dejar de mencionar lo aterrador que era. Con una longitud de más de 12 metros y un peso que superaba las 9 toneladas, el T-Rex era un depredador ápice del Cretácico tardío. Su mordida era su arma más letal. Los científicos han estimado que la fuerza de su mordida era de 6 toneladas, suficiente para aplastar huesos como si fueran ramitas. Este dinosaurio no solo se alimentaba de carne fresca, sino que también era carroñero, capaz de
detectar cadáveres a kilómetros de distancia gracias a su desarrollado sentido del olfato. El T-Rex también era sorprendentemente ágil para su tamaño. Aunque no corría largas distancias, podía alcanzar velocidades de hasta 27 kilómetros por hora, lo que significaba que una vez que te veía, prácticamente no había escapatoria. El Giganotosaurus es uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que haya existido, rivalizando en tamaño con el Tiranosaurio Rex y superándolo en longitud. Este coloso del Cretácico vivió hace unos 98 millones de años en lo que hoy es Sudamérica, específicamente en Argentina. Su nombre significa lagarto gigante del sur, y con razón, medía alrededor de 13 metros de largo y pesaba entre 8 y 10 toneladas. A diferencia del T-Rex, el Giganotosaurus tenía un cráneo más alargado y una mandíbula menos poderosa, pero esto no lo hacía menos letal. Sus dientes, aunque no tan gruesos, eran extremadamente afilados, diseñados para cortar carne en lugar de aplastar huesos. Esto indica que probablemente cazaba en grupo para derribar presas masivas, como los enormes saurópodos que habitaban su entorno, incluidos los Argentinosaurus, que eran los animales terrestres más grandes jamás registrados. Una característica fascinante del Giganotosaurus era su capacidad para moverse con agilidad a pesar de su tamaño. Aunque no podía mantener altas velocidades por mucho tiempo, podía alcanzar unos 50 kilómetros por hora en cortas ráfagas, lo que lo hacía un depredador formidable en campo abierto. Sus piernas largas y musculosas le permitían acechar a su presa, acercarse sigilosamente y atacar con una combinación de fuerza y velocidad. Los paleontólogos también sugieren que este dinosaurio podría haber tenido un comportamiento social, con manadas trabajando juntas para cazar y dominar su territorio. Imagina un grupo de estas bestias atacando al unísono. Un espectáculo aterrador digno de una película de terror prehistórica. El Carcharodontosaurus vivió durante el período Cretácico hace aproximadamente 100 millones de años en lo que hoy es África. Este dinosaurio, cuyo nombre significa lagarto de dientes de tiburón, es conocido por su cráneo masivo, que medía más de 1,6 metros de longitud. Con una longitud total de 13 metros y un peso de entre 6 y 8 toneladas, era uno de los carnívoros más grandes y temibles de su época. Lo que hacía al Carcharodontosaurus especialmente aterrador eran sus dientes. A diferencia de los dientes cónicos del Spinosaurus o los dientes más gruesos del T-Rex, los dientes del Carcharodontosaurus eran largos, curvados y aserrados como cuchillas. Estaban diseñados para desgarrar carne en lugar de triturarla y podían infligir heridas mortales en cuestión de segundos. Este dinosaurio cazaba en los llanos abiertos y las selvas densas de África, y su dieta incluía a otros dinosaurios gigantes, como los saurópodos. Con un cráneo tan grande y una musculatura poderosa en el cuello, podía sujetar a su presa y desgarrar con movimientos rápidos y precisos. Otro dato aterrador: sus ojos estaban colocados de manera que tenía una visión excelente para localizar presas en movimiento. No se limitaba a emboscar, también podía perseguir a sus víctimas con tenacidad. Su agilidad combinada con su tamaño lo convertía en un depredador imparable. Y como si no fuera suficiente, los estudios sugieren que competía directamente con el Spinosaurus, compartiendo territorio en lo que alguna vez fue una de las regiones más mortales del mundo prehistórico. El Allosaurus fue el rey de los depredadores durante el Jurásico tardío, hace aproximadamente 155 a 150 millones de años. Este dinosaurio, cuyo nombre significa lagarto diferente, medía alrededor de 10 metros de largo y pesaba hasta 2 toneladas. Aunque no era tan grande como algunos de los gigantes del Cretácico, su agilidad y habilidades de caza lo colocan entre los dinosaurios más peligrosos de la historia. El Allosaurus era un depredador ágil y oportunista, cazando en solitario o en pequeños grupos. Su especialidad era atacar dinosaurios más grandes, como los saurópodos. Para ello, utilizaba una técnica única. Saltaba sobre sus presas, clavando sus dientes y garras para desgarrar grandes cantidades de carne. Su mandíbula, aunque menos poderosa que la del T-Rex, era extremadamente flexible, lo que le permitía abrirla en ángulos amplios y morder con precisión. Una característica que hacía al Allosaurus especialmente mortal era su capacidad para cazar de manera estratégica. Su cerebro, aunque pequeño, mostraba signos de ser más complejo que el de otros dinosaurios de su época, lo que sugiere que era capaz de planificar ataques y coordinarse con otros miembros de su especie. Además, sus brazos eran sorprendentemente largos y musculosos para un terópodo, y estaban equipados con garras afiladas que usaba tanto para cazar como para defenderse. A diferencia de los carnívoros más grandes del Cretácico, el Allosaurus no dependía únicamente de su tamaño o fuerza. Era un cazador versátil que utilizaba velocidad, agilidad
y estrategias grupales para dominar su entorno. En su ecosistema, el Allosaurus no tenía competidores reales. Era el depredador ápice y su presencia aseguraba que cualquier animal más pequeño o incluso más grande siempre estuviera alerta. Este dinosaurio era una prueba viviente de que en el mundo prehistórico no siempre ganaba el más grande, sino el más inteligente y adaptable. El Acrocanthosaurus es un depredador que no recibe tanto protagonismo como otros gigantes, pero su mera apariencia ya era suficiente para infundir terror. Su nombre significa lagarto de altas espinas, en referencia a las largas vértebras que formaban una cresta a lo largo de su espalda. Este dinosaurio vivió durante el período Cretácico temprano, hace unos 110 millones de años, en lo que hoy conocemos como América del Norte. El Acrocanthosaurus era un depredador masivo que medía entre 11 y 12 metros de largo y pesaba cerca de 6 toneladas. Su cresta dorsal le daba un aspecto intimidante, pero los científicos creen que estas espinas podrían haber servido para almacenar grasa, regular la temperatura corporal o simplemente para impresionar a otros de su especie. Lo que realmente hacía al Acrocanthosaurus tan peligroso era su tamaño combinado con su capacidad para cazar grandes presas, como los saurópodos gigantes. Sus dientes afilados y curvados estaban diseñados para desgarrar carne, mientras que su fuerte mandíbula podía aplastar huesos. Además, sus patas delanteras eran sorprendentemente robustas y estaban armadas con garras afiladas, lo que le daba una ventaja adicional para sujetar y desgarrar a sus víctimas. El Acrocanthosaurus era un depredador alfa en su ecosistema, un cazador metódico y brutal que no tenía rival en los bosques y llanuras del Cretácico temprano. Si te cruzabas con uno, no había escapatoria. Su tamaño, fuerza y ferocidad lo convertían en un verdadero monstruo prehistórico. Si bien el Velociraptor es el más conocido gracias a la cultura popular, el Deinonychus, garra terrible, es en realidad el verdadero terror entre los dromeosáuridos. Vivió durante el Cretácico hace aproximadamente 110 millones de años, en lo que ahora es América del Norte. El Deinonychus medía cerca de 3,4 metros de largo, pesaba entre 70 y 100 kilogramos y estaba armado con una garra curva gigante en cada pie, que podía medir más de 12 centímetros. Estas garras estaban diseñadas para desgarrar y sujetar a sus presas con precisión quirúrgica. Pero lo más aterrador es que el Deinonychus probablemente cazaba en manadas, lo que significaba que podían derribar presas mucho más grandes trabajando en equipo. Sus cerebros, relativamente grandes, también sugieren un comportamiento social complejo y una capacidad para planificar ataques. La combinación de inteligencia, velocidad y armamento natural lo convierte en un depredador perfecto. Era como el cazador coordinado de su época, capaz de acechar, emboscar y terminar con su presa en cuestión de minutos. En pocas palabras, el Deinonychus era el terror que acechaba en los bosques prehistóricos. Si hubiera estado en las películas de dinosaurios, no te habrías atrevido a apagar las luces después de verlo. Terminamos con uno de los dinosaurios más aterradores, no solo por su capacidad para cazar, sino por su comportamiento escalofriante, el Majungasaurus. Este depredador vivió hace unos 70 millones de años, en lo que ahora es Madagascar, y medía alrededor de 7 metros de largo. El Majungasaurus tenía una constitución robusta, una mandíbula potente y una dentadura diseñada para desgarrar carne. Pero lo que lo hace especialmente espeluznante es que hay evidencia clara de que practicaba el canibalismo. Los restos fósiles muestran marcas de mordidas en huesos de otros Majungasaurus, lo que sugiere que no dudaba en alimentarse de los suyos cuando la comida escaseaba. Su estilo de caza era brutal y directo. Atacaba a sus presas con una mordida poderosa, desgarrando grandes cantidades de carne con cada ataque. Se cree que prefería cazar animales herbívoros más pequeños y lentos, pero si no había otra opción, no tenía problemas en volverse contra miembros de su propia especie. Además, su cráneo corto y robusto era capaz de soportar grandes impactos, lo que sugiere que pudo haber usado su cabeza para embestir en combates territoriales. Este comportamiento, combinado con su naturaleza carroñera y caníbal, lo convierte en uno de los dinosaurios más peligrosos y siniestros de la historia. Estos dinosaurios nos recuerdan la increíble diversidad y la capacidad de adaptación de la vida, incluso en épocas tan remotas. ¿Cuál de ellos te pareció el más aterrador? ¿Te atreverías a enfrentarte a alguno de ellos en su hábitat natural? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido épico como este. Nos vemos en el próximo viaje a través del tiempo.